Amén. Leemos. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Quisiera hacer una breve oración, hermanos, antes de comenzar. Quisiera que me acompañen. Padre, venimos ante ti una vez más, Señor. Te ruego, Señor, que en este momento, Padre, tú puedas, Señor, ayudarme. Padre, que puedas poner palabras en mi boca, Señor. Que puedas ayudarme a ser claro, Señor. Y también, Padre, que puedas dar entendimiento a mis hermanos, a todos, Señor, que podamos comprender tu palabra y que, Padre, tu palabra pueda hablar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que seamos transformados, que seamos cambiados, Señor, y que seamos, Señor, semejantes en tu Hijo, Señor. Padre, pido tu ayuda, Señor, y te pido, Señor, que me guíes en este momento. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, bueno, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Quisiera antes hacer un breve resumen para entrar en el contexto del bautizaba, ¿no?, a las personas con un bautismo de, de, de perdón de los pecados, y que también allí predicaba del Mesías, ¿no?, que venía después de él. Luego vemos que el Señor Jesucristo viene a Juan y es bautizado, ¿no?, en el desierto por Juan. Luego de allí, el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, es llevado al desierto, donde es tentado, ¿no?, por Satanás. Luego, luego Juan es encarcelado y el Señor va a Galilea y allí comienza su ministerio, ¿no? La prédica pasada, nuestro hermano predicaba acerca del mensaje, ¿no?, que el Señor Jesucristo empezó a predicar. El Señor llamaba al arrepentimiento, ¿no?, y a creer en el Evangelio. Y ahora en el pasaje que nos toca hoy, en el versículo 16, vemos que dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaba allí nuestro Señor Jesucristo, caminando por el mar de Galilea, por las orillas del mar de Galilea, y en aquellos tiempos el mar de Galilea era un lago en sí, donde había mucho pescado, ¿no? Y allí había una industria grande acerca había un comercio muy grande acerca de la pescadería, ¿no? Había muchas personas que estaban allí, que compraban pescados, muchas personas que vendían pescados, y había muchos pescadores, ¿no?, que vivían de este oficio, que allí estaban estos discípulos. Estaba Simón, estaba Andrés, Juan y Jacobo. Y si nos ponemos a pensar dentro de esa multitud de personas que había en ese lugar, ¿no?, el Señor va y elige a 4 personas, ¿no?, a 4 pescadores. Y va y llama a estos 4. Y aquí podemos ver que el Señor eligió, ¿no?, a 4 personas. Y esto nos habla acerca de un llamado soberano, ¿no? El Señor fue a aquel lugar, entre muchas personas llamó a 4. ¿Y por qué razón el Señor llamó a estos 4? Quizá los llamó porque eran buenas personas, los llamó porque quizás eran personas inteligentes, o ¿por qué razón lo hizo? Más adelante vemos que Juan y Jacobo eran personas egoístas, ¿no? En una oportunidad al Señor Jesucristo le pidieron que cuando iban a estar en su gloria, el uno quería sentarse a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Vemos una actitud en Juan y Jacobo de querer ser primero, ¿no? Vemos una actitud egoísta en estos discípulos. Después también vemos al apóstol Pedro, que era un hombre inconstante, era un hombre de un temperamento fuerte, y también que también
que negó al Señor Jesucristo, ¿no? Y lo traicionó. Y vemos después cuando el Señor Jesucristo también es arrestado y todos sus discípulos lo dejaron, ¿no? Lo abandonaron. Entonces no había virtud alguna en estos discípulos. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores, ¿no? Y todos le fallaron al Señor. Pero más allá de esto, el Señor decidió elegir a estos discípulos. ¿Y por qué razón lo hizo, no? Bueno, el Señor lo hizo porque Él así lo quiso, ¿no? Porque Él así le plació. Quiero que me acompañen a un versículo que está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Allí nos habla de la elección que el Señor hizo al pueblo de Israel, ¿no? Y allí da la razón por la cual el Señor decidió elegir a este pueblo, ¿no? Y nos dice, capítulo 7, versículos 6 al 8, perdón. Versículo 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí está la razón por la cual el Señor elige, ¿no? Dice, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Y esta es la razón. Esta es la razón por la cual el Señor eligió al pueblo de Israel y la razón por la cual el Señor elige, ¿no? A las personas a quienes va a salvar. Porque a Él le plació, ¿no? Porque Él nos amó. No nos amó porque encontró algo bueno en nosotros, sino porque Él lo quiso así, ¿no? Y esto nos habla de un llamamiento soberano, que Él elige. Y si nos ponemos a pensar dentro de esas muchas personas, ¿no? El Señor llamó a estos 4. Y nosotros, hermanos, si nos ponemos a pensar, miramos a nuestro alrededor, miramos quizás a familiares, a compañeros de trabajo, ¿no? Quizás a compañeros de estudio o donde estemos. Allí hay muchas personas que no conocen al Señor, muchas personas que están perdidos, ¿no? Y sin embargo, tú y yo, hermano, hemos sido elegidos por el Señor, ¿sí? Esto debería producir un gozo en nuestros corazones y una gratitud al Señor, porque nos eligió no porque seamos algo, sino porque a Él le agradó hacerlo, ¿no? Volvamos a Marcos capítulo 1, versículo 17. El Señor hace allí un llamado a que sean seguidores de Él y después estos discípulos iban a convertirse en pescadores de hombres. Dice, el Señor los llamó para que dejaran literalmente todo. Estos 4 discípulos dejaron sus casas, dejaron sus familias, dejaron sus trabajos, dejaron las comodidades en las cuales ellos vivían. Y recibieron un llamado, ¿no? A que iban a convertirse en pescadores de hombres. Ahora, este llamado que estos discípulos recibieron fue un llamado muy particular y muy especial, porque estos hombres, estos pecadores, luego iban a ser los apóstoles, ¿no? Aquellas personas que iban a poner el fundamento de la iglesia. Esto fue un llamado único, ¿sí? Aunque este llamado fue único, el Señor hace un llamado que nos aplica a todos. No todos somos llamados a ser apóstoles, porque esto fue un llamado para ese tiempo, pero el Señor hace un llamado a todos nosotros a ser discípulos de Él, a ser seguidores de Cristo. La idea de ser seguidor es la de un discípulo que está comprometido a imitar a aquel que sigue, ¿no?
nosotros debemos estar comprometidos a imitar a aquel que seguimos, que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque el llamado de los apóstoles fue que dejaran sus casas, sus familias, y se entregasen por completo a la predicación del Evangelio, no todos tenemos este mismo llamado, ¿no? A dejarlo todo y ir a entregarnos, ¿no?, por completo al ministerio de la predicación. Pero sin embargo, todos tenemos el llamado de ser seguidores del Señor Jesucristo en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Todos en la iglesia tenemos un deber, ¿no? Tenemos un ministerio. Quizás alguno es predicador, quizás alguno es maestro de escuela dominical, o quizás estás involucrado en la limpieza, ¿no? Entonces, si estás allí, el Señor te ha puesto en ese lugar. Y el llamado es para entregarte por completo a esa tarea que el Señor te ha encomendado. O también quizás donde estés, ¿no? Sea que estés estudiando, sea que seas un empleado o que seas un jefe, donde estás, donde el Señor te ha colocado, eres llamado a ser seguidor en ese lugar. Eres llamado a ser como el Señor. Eres llamado a seguirle, a imitarle a Él, a andar, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Somos llamados a esto, hermano. En el lugar donde nos encontremos, a ser como Él y andar como Él anduvo. Primera de Pedro dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Debemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y también, estos ya fueron llamados para ser seguidores, y luego se convirtieron en pescadores de hombres. Ahora, esta no es solo una tarea quizás para los pastores, ¿no? O para los predicadores, o quizás para una persona que está estudiando en un seminario, sino que la tarea de evangelizar, esto aplica a todos nosotros. Todos nosotros tenemos el deber de predicar el Evangelio, y todo lo podemos hacer. Si nosotros hemos entendido el Evangelio, hemos entendido que somos pecadores, que Dios, que Cristo vino al mundo, ¿no? Se hizo hombre, murió en nuestro lugar y resucitó, ¿no? Y resucitó por nosotros. Si entendemos esto, podemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio es algo sencillo, es un mensaje sencillo. Y vemos ejemplos en las Escrituras de personas que enseguida conocieron al Señor y en ese mismo momento empezaron a predicar el Evangelio. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 4, versículo 25 al 29. Allí vemos la historia de la mujer samaritana, ¿no? Cuando el Señor se encuentra con ella y le dice, ¿no?, las faltas en las cuales esta mujer estaba. Y el versículo 29, que dice la mujer, luego de que se va, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, no? Esta mujer apenas tuvo un encuentro con el Señor, se fue a los suyos, a su pueblo, y empezó a predicar acerca de Cristo. También vemos en la historia del endemoniado de Gadareno, ¿no?, que dice que cuando fue después librado de esos demonios que tenía esta persona, dice que quería seguir al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no se lo permitió, sino le dijo, ve a los tuyos y anuncia cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y esta persona, ¿qué es lo que hizo? Nos dice ahí Marcos capítulo 5, versículo 20, nos dice, vamos a ese texto, perdón, Marcos capítulo 5, versículo 20.
Esta persona apenas se fue, el Señor lo despidió, ¿no? Se fue de donde estaba. Dice que, y se fue en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí vemos, ¿no?, ejemplos de personas que apenas conocieron al Señor, enseguida comenzaron a predicar el Evangelio, ¿no? Esta es una tarea que todos lo podemos hacer. Esto no quiere decir, hermanos, que no debamos instruirnos, ¿no? Debemos estudiar las Escrituras, debemos prepararnos para defender, ¿no?, lo que creemos también. Pero todos tenemos la capacidad y todos podemos predicar el Evangelio. Luego vemos allí que en el versículo 19, dice que pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Estos discípulos le siguieron al Señor. Estas personas no se resistieron al llamado del Señor. Y aquí podemos ver una doctrina, ¿no?, acerca del llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Esto significa, vemos en las Escrituras dos tipos de llamamientos. Hay un llamamiento que lo podríamos decir de esta manera, un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo es cuando Dios, por medio de la predicación del Evangelio, llama a todos los pecadores, ¿no?, a que crean el Evangelio. Y vemos allí al Señor Jesucristo. Versículos anteriores, el versículo 15, vemos que el Señor empezó a predicar el Evangelio en Galilea, ¿no? Pero sin embargo, no todos los que estaban allí creyeron en el Evangelio. Muchos rechazaron el Evangelio. Y esto sería el llamado general, el llamado externo que hace, donde muchas personas rechazan el mensaje del Evangelio. Y después podemos ver un llamado particular, un llamado interno, que es el que estos discípulos recibieron, ¿no? En el caso de Simón, de Andrés, de Jacobo y de Juan, en el cual el Señor los llama. Este llamado interno es cuando Dios llama por medio de la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo obra en esas personas. El Espíritu Santo convence de pecado, abre los ojos de las personas y estas personas entienden el Evangelio. Sus corazones de piedra son transformados por corazones de carne, ¿no? Y ahora sí son capacitados para poder recibir el mensaje del Evangelio. Este es un llamado irresistible. Cuando el Señor lo hace, las personas no se pueden resistir. Y este llamamiento podríamos pensar en esto. Es un llamado que debe humillarnos, ¿no? Debe hacernos humildes ante el Señor. Si creemos en el Evangelio, esto no es porque seamos mejores o más buenos que otros, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Esta enseñanza le da el mérito al Señor, ¿sí? Y por lo tanto promueve humildad en nuestros corazones y ser más agradecidos a Él. También es un llamamiento que nos da esperanza cuando oramos por otras personas. El Señor, cuando nos llamó, Él quebrantó nuestros corazones de piedra, ¿no? Entonces, si estamos orando por una persona que no conoce al Señor y pensamos que esa persona es muy difícil, ¿no?, que esa persona reciba el Evangelio porque lo vemos muy endurecido, pero si confiamos en esto, ¿no?, que el Señor llama eficazmente y Él tiene el poder de hacerlo, porque es una obra poderosa del Señor. El Señor lo puede hacer, ¿sí? Esto debe darnos esperanza y debe también incentivarnos a orar más
y entender, ¿no?, que nuestras oraciones por aquellos que están perdidos no son en vano, sino que el Señor lo puede hacer, el Señor puede salvar a esa persona. Y también este llamamiento eficaz nos hace más valientes y fieles al evangelismo. Porque en última instancia, este llamamiento depende del Señor y no de nosotros, sino del llamado soberano de Dios. No tenemos que paralizarnos al pensar que la carga del éxito del evangelismo está sobre nuestros hombros, sino que nos recuerda que no tenemos por qué torcer o censurar nuestro mensaje para hacerlo, ya que solo Dios es quien hace que las personas puedan abrazar el evangelio, ¿no? Esto debe darnos confianza, esperanza y hacernos valientes, ¿no?, a la hora de predicar el evangelio. Esto, hermanos, debe llevarnos a meditar y confiar en el Señor, ¿no?, que Él es el que elige. Él nos llama para ser seguidores de Él donde estemos, a entregarnos por completo a la tarea que el Señor nos ha dado, a ser pescadores de hombres, a ocuparnos en esta tarea que todos los creyentes estamos involucrados. Todos tenemos el deber de evangelizar, de predicar el Evangelio, y que hemos sido llamados con un llamamiento poderoso, un llamamiento que es irresistible, ¿no? Cuando pensamos muchas veces en personas, ¿no?, o hemos escuchado esta enseñanza de que dicen que Dios está a la puerta de nuestros corazones esperando a que nosotros le abramos, ¿no? Da a entender como que el hombre tiene la capacidad de rechazar o de aceptar el mensaje del Evangelio. Y esto le quita los méritos al Señor. Pero sin embargo las Escrituras nos enseñan que el Señor, si quiere salvar a una persona, Él lo hace. Y Él no tiene que pedir permiso a esa persona, ¿no? El Señor llama y el Señor los salva. El Señor eligió antes de la fundación del mundo a aquellos a que iba a salvar, y en el momento indicado Él decide llamarlos, ¿no? Y esto debe producirnos humillación y también un gozo, ¿no?, y gratitud al Señor. Bueno, hermanos, hasta allí es el mensaje. Y bueno, espero que meditemos en esto y que el Señor pueda ayudarnos a entender esto y que podamos ponerlo por obra, ¿no?